A Dios. Bueno, mis amados, en esta mañana quiero que por favor me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y vamos, si no estoy mal, que es como 3 o 4 veces ya he predicado sobre este versículo, sobre esta porción de la palabra. Y vamos a estar hablando de Bartimeo el ciego. Y puedo comprobar que lo que nos dice la palabra es verdad, hermano. Cada vez que usted lee la palabra con un corazón dispuesto, usted va a aprender. El Señor me ha traído una enseñanza poderosa. Espero que usted abra su corazón y la pueda recibir en esta mañana. El que la vaya encontrando, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Se va a poder colocar sobre la planta de sus pies. Evangelio de Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Y leemos en esta mañana la palabra en la presencia del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice así la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios, Señor, por esta palabra. Y yo oro hoy, Dios de los cielos, para que las ventanas de los cielos se abran, Señor, y descienda, Dios del cielo, una palabra de ciencia, Señor, que esta palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, Señor, y nos lleve a discernir los pensamientos y las motivaciones de nuestro corazón, Señor. Amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. La palabra de Dios nos dice aquí que el Señor estaba saliendo de Jericó. Y Jericó es una ciudad bien interesante porque el Señor hizo cosas impresionantes. El Señor hizo cosas maravillosas en esa ciudad porque empezó a darle posición al ser humano. Porque cuando tú haces memoria, dice la palabra que Zaqueo estaba subido sobre un árbol de sicomoro, observando al Señor porque él quería conocerlo, quería verlo de cerca. Y Jesús le dijo: baja. Pero a Bartimeo le dice: levántate. Dios siempre va a querer colocarte a ti y colocarme a mí en la posición correcta, en el lugar adecuado. Por eso es que la palabra nos dice que no debemos tener más alto concepto del que ya debemos tener. En Jericó el Señor colocó a un hombre que se creía más, lo colocó en su posición correcta, y a otro que se creía menos también lo colocó en la posición. ¿Qué les estoy diciendo en esta mañana? Que, hermano, el color de su piel no lo hace diferente a otro hombre, que su lengua no lo hace diferente a otro hombre, que la misma sangre con la cual fue lavado, limpiado y redimido el presidente de esta nación, esa misma sangre te redimió y te limpió a ti, hermano. Es la misma sangre para todo el mundo, para todo aquel que cree. Amén. Y continúo con la predicación. La palabra de Dios nos dice así: el Señor iba camino de Jerusalén, iba a la última fiesta de la Pascua. Y como siempre, él iba seguido con sus discípulos. Iba con gran multitud de gente siguiéndole. Iba con gran multitud de gente buscando escuchar la palabra. Había gente curiosa que buscaba milagros, que buscaba señales, que buscaba prodigios. Muchos, dice la palabra, que solamente anhelaban tocarlo porque de él salía poder. Pero era tanta la multitud que no todos lo podían tocar. Pero aquel que se lo tocaba al Señor lo sanaba, como en el caso de la mujer que tenía el flujo de sangre. Y dice la palabra que había a la orilla del camino un ciego, Bartimeo. Bartimeo quiere decir el hijo de Timeo, y que era ciego. Lo que más me impresiona y lo que más me llamó la atención de esta porción de la palabra
es que en alguna época de su vida Bartimeo había tenido visión. Porque lo primero que le dijo el Señor, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, maestro, que recobre la vista. Maestro, Bartimeo no fue ciego. Bartimeo no nació ciego. Bartimeo nació viendo como tú y yo, pero por un suceso de su vida, por un accidente, por una enfermedad. La Biblia no es clara. Dice que Bartimeo había perdido la vista, pero cuando él vio que Jesús el Nazareno pasaba y que lo llamaba, lo primero que él le pidió, maestro, que recobre la vista. Yo no sé qué habrá perdido usted, hermano. Tal vez usted perdió la paz. Tal vez usted perdió la esperanza. Tal vez usted perdió su hogar. Pero hoy viene el Señor a decirte que Él lo puede recobrar si tú le crees. Porque Bartimeo el ciego estaba abandonado. Bartimeo el ciego estaba a la orilla de la carretera. Pero Bartimeo el ciego tenía una buena actitud. Él dijo, yo no puedo ver a Jesús. Pero se ubicó en un lugar donde Jesús sí lo pudiera ver. Hoy usted, sin quererlo, está ubicado en un lugar donde Jesús te puede ver. Porque dice la palabra que allí donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él derramará de su Espíritu Santo. Ustedes están aquí hoy porque el Espíritu Santo de Dios los trajo y Él quiere hacer algo en su vida en esta mañana. Como yo le decía, Bartimeo había perdido la vista, pero él tenía claro que había perdido. Él sabía que necesitaba recobrar la vista. Él sabía que necesitaba ver de nuevo y sabía cuál era su prioridad. Por encima de todo, él quería recobrar la vista. Él quería recobrar la vista porque él quería ser normal como todas las demás personas. Y él quería empezar a salir de esa condición en la cual lo habían condenado por ese deceso, por esa situación en su vida. Y nos dice la palabra también que cuando lo fueron a llamar, acordemos que Bartimeo, cuando escuchó que pasaba Jesús, preguntó, ¿qué es eso que pasa? Le dijeron, viene Jesús. Y él empezó a gritar, Maestro, Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y dice la Escritura que muchos de los que iban con Jesús lo empezaron a hacerse callar. Cállate, no hagas bulla, que te calles, que no hagas bulla. Y dice la Escritura que el Señor se detuvo y lo mandó llamar. Lo curioso, lo interesante de esta historia es que aquellos con los cuales en un momento le dijeron a Bartimeo que se callara, a esos mismos utilizó el Señor para que lo llamaran y se lo llevaran a él. ¿Qué les estoy diciendo? Que aquel que te está haciendo piedra de tropiezo para que no avances, para aquel que te está haciendo piedra de tropiezo para que no crezcas, Dios lo va a usar para animarte a venir a la iglesia. Dios lo va a animar para que sigas en los caminos del Señor. Aquel que se te interpone por venir a la iglesia, aquel que te dice que estás perdiendo el tiempo, a ese mismo el Señor te va a decir, ¿sabes qué? Lo mejor es que vayamos a la iglesia. A ese mismo va a usar el Señor en un momento de su vida para decir, oye, necesitamos que Jesús tome el control de nuestras vidas. Necesitamos que Jesús tome el señorío de nuestro hogar. Necesitamos que Jesús en este día, tome el control de nuestra situación financiera. Esas mismas personas que en un momento quisieron callar a Bartimeo, a esos mismos el Señor los usó para que él fuera a la presencia del Señor y fuera sanado. Otra cosa bien interesante en esta porción de la Escritura es que Jesús siempre le preguntaba a las personas cuál era su deseo. Pareciera o diera a entender que Jesús tuviera la costumbre de revelar nuestros anhelos con sus preguntas. En una ocasión, Juan el Bautista envió a Andrés y a Pedro a que siguieran al maestro. Y mientras lo seguían, dice la Escritura que Jesús se volvió y les preguntó, ¿qué buscan? Juan el Bautista había enviado a este par de hermanos, a Andrés y a Pedro, para que siguieran al maestro, para que lo siguieran, para que le sirvieran. Y Jesús les pregunta a ellos, ¿qué buscan? ¿Qué les quiero decir? Ellos sabían que Jesús era el Mesías. Ellos sabían que Él era el Salvador. Sin embargo, Él les preguntó, ¿qué buscan?
Tú tienes que estar seguro a qué vienes a la iglesia. Tú no vienes a observar al que está a tu lado. Tú no vienes a fijarte el que se sienta al lado tuyo o el que se sienta al otro lado tuyo. Tú vienes a la iglesia a buscar a Jesús. Tú vienes a la iglesia a buscar tu salvación. Tú vienes a la iglesia a ponerte a cuentas con Dios. Tú vienes a la iglesia a aprender. A eso es que venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia a ponernos a cuentas contigo, a reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Y Jesús le pregunta a este par de hombres que buscan. En otra ocasión, mire Jesús cómo era de inteligente. Llega al estanque de Betesda, un lugar que estaba lleno de enfermos, de ancianos, discapacitados y marginados sociales. Y de toda esa multitud, escoge un hombre que llevaba 38 años enfermo, paralítico. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sanado? Porque hay gente en las iglesias que no sabe qué es lo que quiere. Simplemente van como visitadores sociales. Simplemente van porque ya se acostumbraron a ir a la iglesia. Entonces simplemente vienen y ocupan un lugar, pero no han entendido que a la iglesia venimos a adorar al Señor. No hemos entendido que a la iglesia venimos a servirle al Señor, hermano. Cuando usted viene a la iglesia y está ahí, usted viene a servirle al Señor. ¿Y cómo le sirve? Trayéndole una ofrenda de aplausos. ¿Cómo le sirve usted al Señor cuando usted levanta sus manos? ¿Cómo le sirve usted al Señor cuando usted dice aleluya? Ahí le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que el Señor le estaba preguntando a este hombre. ¿Quiere ser sanado? Hermano, ¿usted quiere ser sanado en esta mañana? Tienes que abrir tu corazón. ¿Tú quieres que tu hogar, tu familia sea restaurado? Tú tienes que acercarte al Maestro. Tienes que tener la actitud que tenía Bartimeo, porque Bartimeo el ciego, me dice la Escritura, que gritaba, que clamaba. Y me dice también la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Hermano, no hay clamor que el Señor no responda. No hay súplica que el Señor no responda. No hay gemido que el Señor no escuche. Pero Él lo que quiere es que tú te manifiestes, que tú te reveles a su vida, que tú le digas, Señor, aquí estoy y te necesito, hermano. Necesitamos en este tiempo mover los ambientes espirituales. Necesitamos en este tiempo, como dice la palabra, pedid y se os dará. Cuando usted viene aquí, usted viene a pedir paz. Viene a pedir salud, viene a pedir sabiduría, porque no solamente el hombre vive de lo que come, vive de toda palabra. Cuando usted viene aquí los domingos, usted recibe una palabra de ánimo, de aliento, de consuelo, una palabra de esperanza que no te la da el mundo. Las noticias y todo el mundo está diciendo que te van a sacar, pero el Señor dice, yo soy el dueño de la tierra y su plenitud. Mía es la tierra y los que en él habitan. El mundo te puede decir muchas cosas, pero el dueño de la plenitud te dice, esté tranquilo. Esté tranquilo, mi hermano, que Dios tiene el control de ese problema. Cuando el Señor mandó a llamar a Bartimeo, le estaba diciendo, ¿qué quieres que te haga? Porque seguramente Bartimeo tenía muchos problemas. Porque es normal que tengamos problemas de diferentes índoles, de diferentes circunstancias, por diferentes motivos. Pero por encima tiene que sobresalir un gran problema. Necesitamos la salvación todos. Todo el ser humano que esté sobre la tierra, vivo en ese momento, necesita la salvación del Señor. Y el Señor sabía que Bartimeo estaba necesitando la salvación en ese momento. El Señor sabía que Bartimeo necesitaba tener un encuentro con Dios. Luego el Señor le dice, después de que le dice, levántate, y le hace esa pregunta, ¿quieres que te haga? El Señor no le dijo, sé sano. Simplemente Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. El Señor no le puso las manos. El Señor tenía una particularidad, porque Él era muy ingenioso para hacer milagros. En una ocasión dice que escupió en la tierra, hizo lodo con su saliva y le aplicó en los ojos a un ciego y lo mandó a lavarse. Pero en esta ocasión simplemente le dio una palabra de fe a Bartimeo y le dijo, vete, tu fe te ha salvado.
Hermano, la fe tuya, por pequeña que sea, porque la palabra de Dios nos dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, el Señor puede hacer un milagro. Él no pide una fe inmensa. Él pide que simplemente que cuando tú llegues aquí preste atención. Que cuando tú escuches una palabra diga, eso es para mí. Esa palabra es para mi casa. Esa palabra la arrebato yo. Eso es tener fe, hermano. Eso es estar en sintonía con el Señor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 8, de la Nueva Tradición Viviente nos dice, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Hermano, esto es una invitación general para todo el mundo. Dice todo, no es para algunos. No dice y para los más jóvenes o para los más viejitos, dice, para todos, hermano. No importa la edad que tú tengas, no importa las circunstancias que estés viviendo, no importa la dificultad que estás pasando, pero si tú le crees al Señor, el Señor puede hacer algo en tu vida. El Señor puede cambiar y transformar tu hogar. El Señor puede cambiar y transformar tu manera de pensar. Porque necesitamos que el Señor hasta que nos cambie la mente. Porque por tanto vivir en el mundo y por tanto estar sumergidos en el mundo, hay cosas que no entendemos, que no comprendemos. Y necesitamos que el Señor renueve nuestro entendimiento. Por eso la palabra de Dios nos dice que tú y yo poseemos la mente de Cristo. Necesitamos la mente gloriosa de Cristo para comprender sus verdades. Necesitamos la mente de Cristo para poder ver que la salvación está adelante y no atrás. Que la salvación es poner la mirada en Cristo Jesús y no en los que están adelante. Que la salvación mía depende de mi obediencia, no de lo que me diga el hombre, no de lo que me diga fulano, sino de lo que Dios me dice a través de su palabra. Mi salvación depende y entiende que si yo le pido a Dios con fe, Él me va a responder. Y que si yo le creo, voy a recibir. Y que si yo persisto, se me va a abrir la puerta, hermano. Necesitamos ser incisivos, necesitamos ser valientes en la fe, hermano. La palabra de Dios me dice que Daniel, un hombre de jerarquía, un príncipe de Israel que había sido exiliado a Babilonia, que tiene un cargo altísimo en el reino de Babilonia, había entrado en un proceso de oración de 21 días y él no paraba de orar. Y al día 21 se le apareció el ángel Gabriel y le dijo, varón muy amado de Dios, desde el primer día que entraste en oración, tu oración fue escuchada en el cielo, pero el príncipe de Persia me se levantó. Hermano, hay muchas bendiciones en su vida que están estancadas. Y usted tiene que levantarse, tiene que sacar la pereza de su cama y levantarse a orar, levantarse a clamar, levantarse a pedir que el cielo se mueva a su favor. Mientras que usted esté durmiendo, Satanás está contento, porque lo tiene amarrado, porque lo tiene aniquilado, porque lo tiene adormecido, porque lo tiene prácticamente paralizado. Pero cuando un hombre o una mujer se levanta a las 3 de la mañana, está abriendo vallado a favor de la tierra, a favor de su casa, a favor de su familia. Hermano, usted tiene que sacudirse y entender que la pelea es ahorita y es en este momento. Que mientras que usted está durmiendo, hay huestes espirituales de maldad trayendo a destruir su vida financiera, su hogar, sus familias, sus hijos, su trabajo, su emprendimiento. Y usted tiene que pararse en la brecha a orar, a clamar. Porque Satanás dice la palabra que él vino a matar, robar y a destruir. Y lo primero que quiere hacer es empobrecerte. Luego quiere enloquecerte y por último te quiere destruir. Por eso tienes que pararte, hermano. Usted tiene que entender esta mañana que si usted le pide a Dios, Dios te va a dar. Que si tú le sigues pidiendo al Señor, Él le va a abrir la puerta. Que si tú le sigues pidiendo al Señor, el Señor se te va a revelar. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículo 22, La versión Reina Valera nos dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibieres. Hermanos, ¿sí estamos creyendo cuando oramos? ¿O simplemente nos levantamos mecánicamente y oramos? ¿O simplemente nos levantamos y abrimos la boca por querer hacer algún murmullo? No, hermano. Tú tienes que levantarte y orar y creyendo que te vas a encontrar con el gran Rey.
que Dios está ahí escuchando tu oración, que hay ángeles alrededor tuyo guardándote, que hay ángeles ministradores sobre ti. Eso es lo que tienes que hacer tú, porque eso es lo que nos dice aquí la palabra. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Número 1, tú tienes que creer que lo que le estás pidiendo a Dios lo vas a tener un día. Amén. Que lo que tú le estás pidiendo a Dios es alcanzable para ti. Amén. Que lo que tú le estás pidiendo a Dios no es nada imposible para Él. Amén. Para ti y para mí es imposible muchas cosas, pero para Dios todo es posible. Amén. Para Dios la salud es posible. Para Dios sanarte de un cáncer es posible. Para Dios sacarte de la pobreza es posible. Para Dios restaurar tu hogar es posible. Para ti es posible que ese hombre que es terco, necio y obstinado se vuelva manso y un cordero que le sirva al Señor. Porque eso lo hace el Señor. Pero tienes que pararte, tienes que orar, tienes que creerle al Señor, porque eso es lo que nos dice la palabra. Que todo lo que pidieres creyendo lo recibiréis. Tú no le puedes estar diciendo al Señor, si quieres puedes cambiarme a mi marido. No, Señor, cambia a ese hombre, Señor. Señor, cambia a ese varón, Señor. Ahí hay un pastor, ahí hay un profeta, ahí hay un maestro. Eso es orar con fe. Eso es orar con convicción. Eso es orar creyéndole a Dios. Tú no le puedes seguirse pidiendo, Señor, si te es posible, Señor, que me den el permisito de trabajo. Señor, yo necesito que me llegue ahora mi residencia permanente. Esa es la manera de orar, hermano. Esa es la manera de pedirle a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Para ti y para mí sí tenemos limitaciones, pero para Dios todo es posible. Así es, gloria a Dios. Aleluya. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 9, la palabra en la Nueva Traducción Viviente nos dice, el Señor nos confirma, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Aleluya. Si Bartimeo el ciego se hubiera callado, hubiera enmudecido, porque grande gente con todas las capacidades le decían cállate, cállate, y él les hubiera hecho caso, había muerto ciego. Pero él se negó a escuchar la voz del enemigo. Él se negó a escuchar su imposibilidad, su incapacidad, porque él no podía ver al Señor, pero él sí podía hacerse notar del Señor. ¡Aleluya! Tú no puedes ver a Jesús, pero sí lo puedes sentir. Tú no puedes ver a Jesús, pero sí te puedes hacer escuchar de Él. ¿Qué te estoy diciendo? Clama tanto, clama de tanta forma de que Dios te escuche hasta que Dios diga, le haré justicia. Hasta que Dios se sienta inquietado, tengo que bajar a escuchar a esta mujer. Tengo que bajar a escuchar a este hombre. Ya no me deja quieto por un minuto. Tienes que incomodar tanto el trono de la gracia que Dios se decida hacer un milagro sorprendente en tu vida. Tienes que incomodar tanto el trono de Dios que el Señor diga, este hombre merece que yo le envíe la bendición. Tienes que volverte incisivo. No te detengas, hermano. No te detengas en tu pedir. No te detengas en tu clamor. No te detengas en tu súplica. Porque Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro si usted no se detiene, hermano. Amén. Gloria. Así es. El trabajo te puede llegar a detener. El sueño te puede llegar a detener. Por eso fue que Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, hermano. Amén. Levantarse a las 3 de la mañana no es fácil, pero es recompensa. Amén. Levantarse a las 3 de la mañana no es nada deleitoso, porque esa es la mejor parte del sueño para el ser humano. Pero cuando tú entras con gozo, con alegría a la presencia de Dios, vas a ver cosas que tú no ves en lo natural. Vas a experimentar cosas en tu espíritu que no te lo da nadie en esta tierra. Porque se abre un portal espiritual a esa hora que solamente lo perciben aquellos que son valientes y esforzados. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo aquí. Nos está diciendo, así que les digo, sigan pidiendo. Tal vez pase un mes, tal vez pasen 3 meses, tal vez pasen 6 meses, pero llegará el día que el Señor te va a responder. Llegará el día que el Señor va a hacer ese milagro.
Llegará el día en que el Señor se va a glorificar. No se cansen de pedir, que el Señor está pendiente cuál es tu reacción. El Señor no se ha olvidado de ti. Aleluya. El Señor no se ha olvidado de tu causa. El Señor no se ha olvidado de tu problema. El Señor no te ha desechado, porque la Escritura me dice que a la verdad Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Gloria. Dios quiere que tú te levantes en esta mañana y tú salgas aquí convencido de que Dios tiene algo grande para ti. Amén. Que Dios va a hacer lo que tú estás pidiendo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. La palabra de Dios nos dice así. ¿Cuál es la nueva traducción viviente? Así que les digo, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye, cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que Él nos dará lo que pedimos. Me encantó esta versión, nueva traducción viviente. Hermano, el Señor sabe qué es lo que necesita. Él lo tiene claro. Pero Él está esperando que tú seas persistente. Que tú insistas, que tú no te detengas, que tú no te canses, que tú no te desmayes, que no tires la toalla, hermano. Amén. El cristiano valiente no tira la toalla, el cristiano valiente no se retira de su iglesia, el cristiano valiente pelea la buena batalla de la fe, hermano. El cristiano valiente se mantiene y, como decimos en Colombia, muere con las botas puestas, muere de pie. Usted, Dios lo llamó a pelear la buena batalla de la fe. Pero usted no está solo, usted no está sola, usted no está desamparado ni usted está desamparada. El gran yo soy está con usted. Dios necesita que usted le crea. Dios necesita que usted preste atención y que entienda que Él ha hecho ya petición. En tu petición Él ya se está moviendo. Él sabe lo que le estamos pidiendo y Él nos lo va a dar a nuestro tiempo. A nuestro tiempo va a llegar lo que le estás pidiendo al Señor. En el tiempo de Dios, no en el tiempo tuyo. A la manera de Dios, no en la manera tuya. Porque Dios es bueno y Dios sabe lo que está haciendo. Luego dice la palabra que enseguida que recobró la vista, seguía Jesús en el camino. Cuando Jesús hace un milagro en tu vida, es para que lo sigas y lo sirvas. Jesús jamás hace un milagro para que tú te apartes de tu casa. Es inconcebible que una pareja pida para que se abra, para que ese vientre genere vida y después de que nace la criatura se vayan de la iglesia. No es concebible. No es concebible que venga una pareja y, Señor, necesitamos un milagro financiero. Señor, necesitamos una empresa. Señor, mira este negocio. Señor, danos una idea creativa. Y el Señor les da el negocio, el Señor les da la empresa y después de usted se vaya. Eso no es posible. Porque lo que el Señor le da es para que le sirvas a Él. No es para alejarte. Los hijos tuyos no son un impedimento, no son impedimento. Los hijos tuyos son motivación para servirle al Señor. El hijo tuyo no es un problema, el hijo tuyo es una bendición y Él le causar para que tú te esfuerces y lo involucres más en los caminos del Señor. Por eso es que dice la palabra de Dios que después de que Bartimeo recobró la vista, dice que seguía al Señor. ¿A quién estás siguiendo tú en este momento? Dice la palabra que después de que el Señor le dijo a Bartimeo, vete, tu fe te ha salvado, Bartimeo vete y se empezó a seguir al Señor. ¿Qué quiere decir? Que entre más Dios te dé, que entre más el Señor te bendiga, más fiel sea el Señor. Entre más el Señor haga por ti, más sé tú fiel al Señor. Predica más, anuncia más, declara las buenas nuevas de salvación, porque Cristo está contigo, hermano. Tengamos presente que el Señor vino a ser discípulos y no simpatizantes. El Señor nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, id y a ser discípulos. Discípulo es una persona que viene a la iglesia, se prepara, se capacita y sale a ganar a otros para el mundo. Por eso es que la iglesia no se ha detenido en 2000 años. Por eso es que la iglesia no se ha acabado en 2000 años. Y es por eso que la iglesia sigue creciendo en todo lugar del mundo.
Porque mientras que tú y yo estamos aquí un poquito bochornados, en el África están quemando a los cristianos vivos. Los están ahorcando a las familias enteras por solamente profesar el nombre de Cristo. Te dele la honra, la gloria al Señor, que está en un lugar donde usted puede decir, yo soy cristiano, y no tiene temor a nada. Jesús vino a salvar a los que estábamos perdidos, hermano. Todo el mundo estaba perdido. Todos necesitamos de la salvación. Todo ser humano que esté sobre la tierra en este momento necesita a Jesús. Amén. Así es. Por eso es que tú tienes que aferrarte a la salvación. Porque no hay sino una opción. Hoy estás aquí, mañana tú no sabes dónde vas a estar. Hoy Dios tiene el control de tu vida, porque te tiene con vida. El día de mañana el Señor va a disponer. Por eso tú tienes que acercarte a Cristo. Dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Bartimeo tenía seguro, estaba convencido que a él le faltaba la visión, pero él necesitaba que sus ojos fueran limpios para poder seguir al Maestro. Hoy el Señor te está sanando de miedos, de inseguridad, de malos pensamientos, con el único propósito de servirle al Señor, con el único propósito de ser instrumento de bendición en las manos. Amén. Bartimeo tomó una decisión impresionante. Hizo del camino de Jesús su propio camino. Hizo del llamado de Dios su propio llamado. Porque él tuvo la opción de irse. El Señor Jesucristo le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y él dijo, no, yo voy a seguir al Maestro. Yo voy a servirle a aquel que me salvó. Yo voy a seguir a aquel que se fijó en mí, hermano. El Señor se fijó en ti. Se fijó en tu familia, se fijó en tus hijos y sigue fijándote en ti. Por eso tienes que seguirlo. Por eso tienes que seguirlo y no desmayar. Porque ese es el propósito de Dios, que la iglesia crezca. Mire la multitud que vemos hoy aquí. Y el año entrante vamos a hacer muchos más en el nombre de Jesús. El año entrante vamos a ocupar todo esto en el nombre de Jesús. El año entrante vamos a ver grandes cosas y tú y yo le creemos al Señor. Nos toca creerle a Dios. Bartimeo dijo, ahora que tengo la vista, siempre estaré mirando hacia Jesús. Ahora que el Señor sanó tu vida, ahora que el Señor restauró tu hogar, pon la mirada en Jesús. No mires más atrás, no mires tu pasado, no mires tu problema. Pon la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso fue lo que dijo Bartimeo. Aunque el Señor lo despidió, le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Él decidió seguir a Jesús. Él decidió continuar al Mesías, hermano. Y esa debe ser la actitud tuya. Seguir al Mesías todos los días de tu vida. Amén. Por eso, el que deja de orar, deja de ver a Jesús. Cuando tú dejas de orar por el motivo que sea, por la razón que sea, estás dejando ver a Jesús. Estás dejando ver el camino, la verdad y la vida eterna. Estás dejando de ver la salvación. Pero es que tú necesitas orar todos los días. El orar no es condicional si yo quiero o no quiero, es una necesidad. El orar es como el respirar. Usted no se puede dar el lujo de decir, hoy no voy a respirar, porque te mueres. Así es la oración. Tú dejas de orar un día y te secas. Tú dejas de leer la Biblia un día y te empiezas a morir. Necesitas alimentar al hombre que hay en ti, el hombre espiritual. Necesitas orar todos los días, necesitas leer la Biblia todos los días para que lo tuyo se acrecente. Porque el hombre exterior se va debilitando, dice la palabra de Dios, pero que el hombre interior va creciendo. Amén, iglesia. Mis amados, parece que hay pronóstico de lluvia. Vamos a orar para continuar con el evento de la familia. Vamos a orar, por favor.